Set Radio 95.9 Libres presenta. Comenzamos con Ciencia y Tecnología para el Campo, un programa donde conocerás el quehacer agropecuario y sus avances científicos y tecnológicos. Aquí estarás informado sobre temas del campo. Comenzamos. Hola, buenas tardes. Nos encontramos nuevamente en nuestro programa de Conciencia y Tecnología para el Campo. Una servidora, Valeria Stephanie Martínez Muñoz. Nos encontramos en una de las instalaciones de la universidad, que es el espacio de la biblioteca. El día de hoy nos acompaña la licenciada Rocío Sosa Torres, quien es docente y forma parte del cuerpo académico de la licenciatura en Administración y Negocios. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, licenciada. El día de hoy, nuevamente, estaremos hablando del proyecto AZ de investigación para crear el perfil emprendedor de la región de Chilchotla. Bueno, empecemos con este tema, licenciada. ¿A qué se refiere el tema de emprendedor? Bueno, muchísimas gracias por haberme invitado ese día. Y bueno, el emprendedor. Actualmente nos mencionan, es que debes ser emprendedor y demás. Pero realmente el emprendedor no solamente es el que genera una idea de negocio o que empieza a ganar dinero, sino también puedes emprender con alguna idea. Entonces, tenemos esas dos vertientes. Una, que es el que tengas una idea y que quieras esparcirla a todo el mundo. Un claro ejemplo es la religión. Independientemente de qué religión sea, es una idea que tenemos concebida. Cada quien tiene la suya porque así lo quiere, ¿no? Pero al final del día es una idea. Ahí no se genera dinero. Y tenemos la otra parte del emprendedor, donde sí generamos dinero a partir de una idea de negocio, algo innovador, algo que nos dimos cuenta que alguien lo necesita. Un ejemplo, en algún momento de toda nuestra historia dijeron, necesitamos cubrirnos nuestros pies. ¿Qué podemos crear? Calcetines, zapatos, etc. Ahí ya creamos un prototipo y lo estamos vendiendo. Actualmente todo el mundo tiene calcetines, zapatos, etc., ¿no? Entonces, eso es un emprendedor. Y también algo bien importante con el emprendedor, siempre va a estar innovando. No importa si es una ideología, o sea, dentro de un negocio, un producto o un servicio. Okay. Bueno, continuando con las preguntas, ¿qué es un perfil emprendedor? Ya acercándonos más al proyecto. Bueno, un perfil emprendedor es saber qué características tiene cierta persona. Un ejemplo claro es que te dicen, el emprendedor tiene que ser creativo, innovador y así, ciertas características. Okay. Ahora, nosotros lo que estamos haciendo es un perfil emprendedor, pero de una zona. ¿Y eso qué nos va a dar? Pues nos va a dar a qué se dedican, cuánto tiempo tienen su negocio, si son hombres o mujeres, qué edad tienen, por qué emprendieron también. Es un perfil. Entonces tenemos que poner todas las características en este caso, de nuestro perfil emprendedor. ¿Para qué nos sirve esta información de un perfil emprendedor? Bueno, esta información nos sirve para bastantes cosas. Una es para saber de dónde se está generando dinero. En muchas zonas, en toda la República Mexicana, sabemos que algunas zonas son petroleras, otras zonas que se dedican a la pesca, otras que se dedican al mármol, etc. Entonces, en este caso queremos saber a qué se dedican las personas. ¿Cómo es que iniciaron sus negocios? ¿Por qué los iniciaron? Si fue por necesidad, si fue porque necesitaban sacar, por ejemplo, sus productos. Este es un claro ejemplo que sucede en muchas regiones, que tienen un árbol de manzana, de nuez, de miles de cosas, y eso lo empiezan a comercializar. Primero fue porque, pues, no me sirve, pues lo vendo, pero después se dan cuenta que es un negocio. Entonces lo que queremos saber es por qué lo iniciaron y hasta dónde han llegado. Existen casos de éxito en que algunos se dedicaron pues yo tenía solamente un árbol de manzana, pero me di cuenta que podía obtener ingresos. Entonces, ¿qué dicen? Pues sembrar más árboles, cuidarlos y después vender esa producción de manzana. ¿Vale? Entonces, es lo que queremos saber. ¿Cómo es que se mueve esta zona? Sobre todo en esta zona, porque tiene características muy particulares. Y en este caso, no sé si sea tan correcta la pregunta, pero ¿la universidad para qué ocupa esta información que obtiene? Bueno, nosotros como universidad nos creamos porque hay necesidades en esta zona. Sí. Entonces, esas necesidades
nosotros podemos apoyar a la sociedad. Ejemplo, si hay truchas, ¿no? Aquí tenemos muchísimas truchas. Y tal vez algún producto de truchas dice, ¿sabes qué? Es que estoy teniendo demasiada producción, pero no la estoy vendiendo. Entonces nosotros podremos darle asesoría en cuestión de que cómo lo puede vender, qué puede hacer con la trucha. Tal vez se me ocurre que la puede enlatar o poder ayudarle a ver cómo puede hacer un convenio con alguien más para que pueda sacar su producción. O también otro ejemplo que también nos puede servir la información que estamos tomando es que nos digan, ¿sabes qué? Es que yo necesito capacitación. Ya tengo árboles de aguacate, pero ya tengo demasiados árboles de aguacate, ya no los puedo comercializar. ¿Qué más puedo hacer? Pues podemos ayudar a hacer la transformación del producto. Tal vez se me ocurre que se hagan guacamole, ¿no? Guacamole envasado. Entonces la universidad le sirve mucho esa información porque podemos apoyar a transformar una sociedad. Incluso ser parte de ella, ¿no? En este caso, ser como tipo socios, por decirlo así. ¿Se puede? ¿Sería una ventaja? Sí, ahí sería el dar, ganar, ganar. ¿A qué me refiero con ganar, ganar? La universidad puede darle capacitación a todas esas personas que lo necesiten y pues la persona ya sea que pueda pagar o puede haber un intercambio, porque no necesariamente tiene que ser un intercambio de dinero, porque muchos dicen, no, es que tenemos que hacer negocio. No, puede ser un intercambio solamente de conocimientos. Tal vez, ahorita se me ocurre, yo tengo un huerto, pero ya no lo puedo mantener, entonces tal vez a través de un proyecto, tal vez de algún docente diga, no, pues vamos a ayudar a ese producto, vamos a llevar servicios sociales, a ayudarle a hacer crecer su huerto. Entonces ese sería el intercambio, si te das cuenta. No hay dinero de por medio, pero sí hay apoyo de ambos lados. Todos aprenden. Sí, eso es muy bueno. En este caso, ¿qué carreras están involucradas con este proyecto? Están involucradas todas las carreras en cuestión de utilizar la información. Tenemos a los de administración y negocios que nos pueden ayudar al control, puede ser control de inventario, la cuestión de facturas, la cuestión de acumular la mercancía, hacer estrategias de marketing. También tenemos, por ejemplo, a los de veterinaria. Aquí hay algunas zonas donde se dedican a las chivas, chivos, vacas, etc. Entonces también podemos apoyar con ellos, ¿no? De que, ¿sabes qué? Es que yo necesito alguien que pueda verificar toda mi granja, o que me pueda decir qué medicamentos le faltan para que tenga buena producción. A los de agroindustrias para la transformación de ahorita se me ocurre, de frutas, de ecobiología, la parte de la siembra. Créanme que todas las carreras se pueden involucrar, las de sistemas, con la parte de control que se vería un poquito como administración, ya digamos que en sistemas tendría que ser ya algo más sofisticado, pero también puede entrar, todas las carreras pueden apoyar. En este caso, ¿cómo se planteó la idea de ver esta parte con la población del perfil emprendedor? Bueno, este perfil emprendedor no se ve así como, se nos ocurrió nada más el porque sí. Realmente en esta zona nos hemos dado cuenta que hay negocios, pero ¿por qué se crearon esos negocios? O sea, ¿qué hay antes? Si nos vamos a la historia de lo que es Chilchotla, la zona de Chilchotla, antes era nada más conocido porque había chiles manzano o los chiles amarillos, chiles cubanos, y sí aguacates, pero aguacate del sencillo, ¿no? Y eso es lo que se comercializaba antes. Actualmente sí se sigue comercializando, pero también ya hay otros negocios que están apoyando ya sea a esa parte de producción o también están dando otros servicios. Un ejemplo son las clapalerías, tienen bastantes herramientas. También ferreterías tienen bastante herramienta. Eso quiere decir que hay un movimiento. Y ese movimiento, ¿por qué se está dando? ¿O por qué ellos crearon esa empresa, ¿no? Entonces queremos saber todo eso y que es bastante importante para la región. Entonces tenemos que hacer todo el historial y para poder hacer ese historial nosotros utilizamos una metodología. Esta metodología es a partir del Monitor Global de Emprendimiento. Ellos ya tienen algunas medidas y de ahí está lo que se llama el NES. El NES son algunos factores que nos dicen, ¿sabes qué? Esto es lo que se tiene que medir. A partir de esos factores nosotros creamos una encuesta. Esta encuesta tiene bastantes preguntas y algunas de las preguntas que te puedo mencionar es el giro del negocio, cuántos años se tiene dentro del negocio,
cómo son sus proveedores, si ha ido a ferias del emprendimiento, si ha tenido capacitación. Entonces, es una serie de preguntas que a nosotros nos va a aportar bastante información. Después de recabar toda esa información, crear las preguntas, ahora sí, nos vamos a campo a sacar lo que son los datos. Continuando con el tema, Lick, en este caso, ¿cómo eligieron esta metodología en específico que me comenta que la tomaron del monitor global de emprendimiento? Bueno, pues primero, para poder hacer una investigación, tuvimos que buscar varias metodologías. Saber cómo en otros lugares, ya sean estados o en otros países, cómo creaban sus perfiles. Y cuando buscamos toda esa información, nos dimos cuenta que tenían varias metodologías, existen varias, ¿no? Pero en muchas nos encontramos que mencionaban al monitor global de emprendimiento. De ahí nosotros ya buscamos directamente cuáles eran los puntos y cómo eran, o sea, qué es lo que tenían. Existen dos metodologías, ¿no? Una digamos que es demasiado pro y otra no tanto. Entonces nosotros la que elegimos y que más se adecuaba a lo que nosotros necesitamos fue la NES. Así se llama la metodología. ¿Y qué significa NES? Bueno, es la Encuesta Nacional de Expertos. Esta Encuesta Nacional de Expertos efectivamente es para personas que sí les saben del emprendimiento. Nosotros, ¿qué hicimos? Bueno, vimos todos los puntos que menciona y de ahí hicimos las preguntas que vayan a ese enfoque. Te voy a poner un ejemplo. En la Encuesta Nacional de Expertos nos dice, ¿sabes qué? Debes de saber de finanzas empresariales. Ahí tenía ciertas preguntas bien específicas. Nosotros sabemos que los emprendedores, dependiendo del nivel de estudios, pues va a comprender la pregunta. No le podemos poner una pregunta bien demasiado rebuscada porque tal vez no nos lo van a entender. Entonces, ¿qué hicimos? Vimos de finanzas empresariales. Lo que va a medir es la cuestión de capital y deuda. Entonces, nosotros pusimos una pregunta, ok, ¿cómo fue que financiaste tu negocio? Y le pusimos algunas opciones, ¿no? Fueron por mis ahorros, fue por un préstamo, tengo socios. Entonces, así fuimos haciendo las preguntas. Entonces, primero checamos la metodología, vimos qué es lo que estaban midiendo y de ahí creamos las preguntas. También, ¿en qué lugares se aplicaron estas encuestas? Entiendo que no solo fue la zona de Chilchotla, sino también fue en sus alrededores. Así es. De hecho, Chilchotla es primero fue como lo que queríamos, ¿no? Todo Chilchotla. Pero nos dimos cuenta que en Chilchotla a veces nada más se concentran y tenemos otras poblaciones que también afectan el cómo se mueve el perfil emprendedor. Las zonas que fuimos a visitar para las encuestas sí fue Chilchotla como tal. También fue Quimistlán, La Fragua y Guadalupe Victoria. Y algunas comunidades que visitamos de esos municipios, pues fue La Trinidad, Acocomotla, González Ortega, de Victoria nos fuimos a Pichulac. Entonces sí, son varias zonas. En este caso, ¿cómo reaccionó las personas o los dueños de estos negocios ante las encuestas? Porque también me imagino que son personas que no están acostumbradas a que llegue una persona y le diga, te quiero entrevistar de tu negocio, porque no son muy fáciles a dar información tan privada. Sí, de hecho ahí tuvimos que desarrollar, digamos, como una técnica para que nos dieran la información. Siempre, o sea, esta información es, no se puede decir, es restringida. Y no pedíamos datos así como de cuánto dinero, o cuál es tu nombre, no. De hecho, o sea, datos muy personales, eso sí no. Por cuestión de confidencialidad, tanto para ellos como para nosotros. Y realmente a nosotros no nos sirve ese cuánto van eso. No, eso no lo necesitamos. Ahorita no lo necesitamos, ¿no? Tal vez para ya una investigación muchísimo más detallada ya necesitamos, pero ahorita no. Entonces, ¿qué pasaba? Íbamos con las personas y le mencioné, ¿sabe qué? Estamos haciendo una investigación, vamos a usar algunos datos sobre su negocio, esperemos que sí nos pueda apoyar. La respuesta afortunadamente fue favorable. Hubo muy pocas personas que nos dijeron que no, pero todos los demás nos dijeron que sí y nos dieron toda la información que necesitábamos.
Y en este caso, ¿entrevistaban en general a todos los negocios o seleccionaban algunos? Como que de esta zona, los negocios más grandes, a esos vamos y a esos los vamos a encuestar. No, de hecho, ahí entra la parte, igual, otra vez de investigación. Okay. Para poder sacar una muestra, porque nosotros tuvimos que sacar una muestra, primero nos fuimos a datos por parte del INEGI, que ellos tienen muchísima información acerca de cómo está la población. Y también estuvimos checando un estudio que también verifica todos los negocios. Entonces, a partir de ahí, tuvimos lo que es una cantidad de todos los negocios que existen hasta, digamos, a este momento. De ahí sacamos lo que es una muestra con una fórmula de estadística. Y de ahí, dependiendo de la confiabilidad, tenemos que sacar encuestas. En este caso, nuestra confiabilidad está entre 90 y 95%. Tuvimos que sacar alrededor de 350 encuestas. Esa era nuestra meta. Afortunadamente sacamos un poco más. Y bien, de esa muestra, ¿qué es lo que hicimos? Dentro de los estudios que revisamos nos dimos cuenta que las regiones más grandes obviamente tienen muchísimo más negocios. Entonces de ahí elegimos, no, por ejemplo, Chilchotla es el 30% de todos los negocios. Entonces, con nuestra fórmula sacamos el 30%. Entonces sacamos el número de empresas que íbamos a revisar. Ahora, para poder elegir los negocios, nos dimos a la tarea primero de ver cómo estaban todas las poblaciones y ver dónde estaban los negocios. Y fíjate que hay algo bien curioso. Hay algunos lugares donde los negocios están sobre carretera, no están en el centro, ¿no? Entonces, vimos dónde había más negocios y ahí es donde llegábamos. Así, una parte era en centro y otras partes eran sobre la orilla. Es algo bastante curioso, ¿no? Otra cosa que también nos dimos cuenta es que cuando es, por ejemplo, sobre carretera había negocios, pero había otros lugares donde en las orillas no había nada. Entonces digamos que ahí fue la elección. ¿Dónde hay más negocios? Pues ahí es donde íbamos. En cuestión de elección, sí elegíamos negocios tanto que fueran grandes y pequeños. Porque desafortunadamente a veces no es que los pequeños no generan, pero no, la realidad es otra. Aunque se ve muy pequeño, sí está generando algo y por algo está ahí y sigue prevaleciendo. Una de las preguntas que nosotros hacíamos era ¿qué antigüedad tienen los negocios? ¿No? Y es sorprendente porque algunos negocios que son muy grandes tienen muy poco tiempo de que se aperturaron, ¿no? 5 o 6 años realmente es poco tiempo. Y encontramos también negocios que son muy chiquitos, pero han prevalecido durante 15, 20 años. Entonces es bastante interesante. Yo creo que tiene que ver en la forma en que administran el negocio, o sea, tiene que ver con esto, en cómo lo administran, en cómo invierten para que crezca o no crezca, ¿no? Me imagino. Sí, hay digamos que hay varias variantes que en eso vamos a analizar qué es lo que sucede, porque hay negocios que tienen 15, 20, 30 años y nos dimos cuenta que es un negocio familiar, que el abuelo inició, está el papá, el hijo y actualmente está el nieto. O está o también, algo también muy curioso es que luego son familia, pero son como que el cuñado, la hermana, así, entonces se está pasando el negocio y así ha prevalecido durante bastante tiempo. Entonces es bien interesante cómo han prevalecido los negocios a través de los años. ¿Qué pregunta considera que es la que ha tenido más impacto dentro de toda la encuesta, que sea algo importante a resaltar y que usted nos pueda mencionar? Yo creo que de las preguntas que más información nos dio fue el hecho de que nos dijeran qué antigüedad tiene y quién inició el negocio. Y también, de repente, hay nuestros encuestadores, nuestros apoyos técnicos, les hacían la práctica, ¿no? Así como, ¿y cómo inició tu negocio? No, pues yo vi la necesidad. No, es que empezamos con poquito. O no, es que, algo muy curioso, es que dicen, no, es que pues como pues yo vivo sola, pues, y tengo una pensión y demás, pues para no aburrirme tengo mi negocio. Entonces, son varias variantes que realmente con sus respuestas sí nos dan bastante información que es muy fructífera para nosotros. Les recordamos nuestro número de cabina al 276-476-1003 o nuestras redes sociales que nos pueden encontrar como SEC Libres FM. Asimismo, también se pueden comunicar al WhatsApp de la Universidad Interserrana al 222-124-5547 y en redes sociales la pueden encontrar como Universidad Interserrana Chilchotla.
Bueno, aquí siguiendo con el tema, licenciada Rocío, ¿cómo fue la logística que se desarrolló para llevar a cabo este proyecto? Bien, para toda la logística utilizamos lo que son 14 personas. Okay. Esas 14 personas, 3 son miembros del cuerpo académico y 14 fueron alumnos. Estos alumnos fueron apoyo técnico, fueron los encuestadores. Ellos fueron los que levantaron la encuesta. Nosotros lo que hicimos fue repartirnos, ahora sí, por regiones, por zonas a los chavos, y nos fuimos en lo que fueron 6 días. 6 días anduvimos prácticamente como de gira, llegando a los chavos, explicándoles qué calles les tocaban. Eso, fíjate que fue algo bien, bien interesante, porque luego había lugares donde era como, vamos a poner así, como una calle súper larga. Y no había como tantas cuadras, ¿no? Okay. Entonces, el hacer la división sí había sido un poquito complicado porque luego nos topábamos. Como que, no, tú ibas del otro lado, sí, había un poquito de descontrol en el sentido de que luego nos ubicamos en las calles. Pero bueno, cada uno de los docentes llevaba a su equipo, nos llevábamos, juntábamos lo que es la meta y de ahí, pues, de regreso a la universidad. Si ustedes andan por esta zona, van a poder ver en algunos locales o algunas tiendas, algunos negocios van a ver una estampita, un sticker, donde aparece el logotipo de la universidad, tiene ahí los números, y ese sticker ¿qué significa? Bueno, pues ese sticker significa que ese negocio nos apoyó para tener información. En este caso, todos aquellos que apoyaron a realizar la encuesta tuvieron como un tipo de capacitación para saber cómo presentar y llegar ante el dueño del negocio, el encargado. Sí, de hecho, algo que nos decían es que yo soy muy tímido. Los alumnos, es que soy muy tímido, no me gusta como socializar y demás. Entonces, sí los capacitamos primero qué era la encuesta, cómo tenían que hacer la encuesta, ya que en algunos lugares no hay señal, entonces tuvimos que imprimir las encuestas. En los lugares donde había señal lo podemos hacer por medio de un celular. Entonces, en el celular es un poco más fácil porque ya está todo programado, ¿no? Entonces, sabemos con qué pregunta iba, con qué, y podemos seguir. Y en cambio, cuando era en papel, sí tenía una forma diferente de aplicarse en la encuesta. Dependiendo de la respuesta que nos diera la persona, esa es la pregunta que nosotros íbamos. Entonces, sí les dimos capacitación a los chicos, también les dimos capacitación en el cómo presentarse con los dueños o con las personas, porque efectivamente de repente hay como malos entendidos en cómo te presentas, en el tono de voz. Entonces sí, los preparamos, no sé si hicimos como que dijeran su discurso para que les pudieran dar información. Sobre todo, es algo bien importante de recalcar, que decíamos, tienes que ser amable y modular tu voz, porque de repente es que parece que me está gritando, simplemente que tal vez el tono de voz es diferente. Entonces sí los capacitamos tanto en cómo hablar con las personas, cómo funcionaba el formulario del celular y cómo funcionaba la encuesta, y de ahí cómo estaban los mapas, que fue un detalle bastante peculiar. Y me parece que es la primera vez, ¿no?, que se realiza un proyecto de este tipo, que la universidad lo lleve a cabo. Así es. Este es uno de los primeros, esperemos que sea el precursor de muchos más. Es la primera vez que nosotros salimos, de hecho, como la carrera de Administración de Negocios. Ha habido otras carreras que se han hecho investigaciones, no necesariamente con perfil emprendedor, sino para otras áreas, pero en el caso de Administración de Negocios es la primera vez que se sale a ver cómo está allá afuera y qué es lo que hay, qué es lo que necesitan, y ahí es donde entra la parte del análisis, ¿no? Para saber nosotros cómo podemos apoyar, cómo podemos transformar. En este caso, ¿qué impacto se espera tener o qué y qué resultados también se esperan tener? Pues primero debemos analizar todos los datos, ver un ejemplo es cómo la edad afecta en el tamaño de la empresa, si sus proveedores van acorde a su tamaño de la empresa. Tenemos que hacer varias correlaciones. Entonces, estamos en esa parte primero de analizar. Ya de esos análisis, ¿qué podría salir? Pues bueno, podría salir tal vez capacitaciones para las personas. Tal vez, ahorita se me ocurre, porque todavía estamos en esa parte, los que no facturan. Es algo bastante común, es que no facturo. Sí. Y algunas personas ven que está mal facturar, ¿no? Porque es que me van a quitar mi dinero, pero no, realmente sí hay beneficios.
solamente que hay que explicarles cómo son los beneficios y por qué sí es importante facturar. Obviamente va a aplicar dependiendo a qué se dediquen. Entonces, esos son algunos de los impactos que nosotros podemos darles capacitación, tanto la parte de administración, impuestos, producción, control, etcétera, ya que de hecho en la universidad tenemos personal muy capacitado que podemos ayudar a la sociedad, y obviamente eso tiene una mejora, ¿no? Poder transformar en esta zona, ¿no? En este caso, ¿en qué etapa se encuentra el proyecto ahora? Bueno, hace una semana aproximadamente terminamos lo que es la recolección de datos. Entonces ahorita estamos en la fase de clasificación. Estamos clasificando toda la información que nos llegó. Estamos empezando ahí a ver qué sí tenemos, qué no tenemos. Información que a veces no nos sirve. ¿Por qué? Porque tiene como detalles, no nos dieron información completa. Entonces esa información tenemos que escalar. Entonces estamos ahí en clasificar apenas. Ok, en este caso también considero que a lo mejor es importante para todos los chicos saber este tipo de información, porque más adelante pueden tomar oportunidades de tal vez querer incluso hacer su servicio ahí, ¿no? Dentro de los negocios que consideren importantes o que les haya llamado la atención. Sí, de hecho no solamente servicios, sino también pueden realizar sus residencias profesionales, ¿no? Hay muchos negocios que se ven muy pequeños, pero realmente sí tienen como futuro, pueden ser más grandes. Entonces, con el apoyo de algún estudiante, pues podrían realizar mejores las cosas. Okay. Bueno, estamos concluyendo el programa con la licenciada Rocío Sosa Torres, que nos acompañó el día de hoy. Agradecemos a todos nuestros radioescuchas por escucharnos en este programa. Nos escuchamos el próximo viernes en punto de 3:30 de la tarde. Agradecemos también al operador de podcast, el ingeniero Gustavo Adolfo Cuevas, y también al operador de radio, la licenciada Refugio Sánchez Peña. CET Radio 95.9 Libres presentó. En este momento finalizamos con Ciencia y Tecnología para el Campo, pero te invitamos a que nos escuches con más temas, entrevistas y recomendaciones del sector agropecuario en nuestra próxima emisión.